Hola señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy vamos a hacer un tipo de videos que nunca he hecho en mi canal. Este va a ser el primero. Yo voy a leer una carta de una persona que fue testigo de Jehová y esa persona me contactó con la intención de contar sus vivencias dentro de la secta de los testigos de Jehová para ayudar a cuanta persona sea posible. Es la señora Darling Rangel. Darling Rangel es cubana y reside en los Estados Unidos de América. Ella me mandó una carta relatando su historia dentro de la secta y hoy yo la voy a compartir con ustedes. Entonces, espero que la carta de Darling Rangel, su testimonio, pueda ser de beneficio para todas las personas que están viendo el canal en estos momentos. La carta dice así. Hola. Primero que nada, me gustaría decirte que ya he visto en YouTube varias de tus entrevistas con testigos de Jehová y todas me han gustado mucho. Dicen toda la verdad sobre esa secta satánica llamada Testigos de Jehová. Mi nombre es Darling Rangel, soy testigo de Jehová cubana-americana, nacida y criada en Cuba y actualmente vivo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, desde hace un buen tiempo. Empezaré hablándote un poco de mí. Nací en la isla de Cuba en los años 70. Nací y me crié como testigo de Jehová. Mis padres se conocieron ya siendo testigos de Jehová bautizados. Mi madre conoció la religión a la edad de 17 años por medio del esposo de una prima de ella, el cual le predicó. A ella le agradó mucho todo lo que le dijo e inmediatamente empezó los estudios de la Biblia. Para ella, el conocer esa religión fue como un bálsamo en su vida, ya que desde muy joven sufrió maltratos físicos, psicológicos e incluso sexual por parte del padrastro de ella. Para ese entonces, ella se tuvo que ir de la casa de su madre, la cual era espiritista santera de la religión llamada Santería Cubana-Africana, ya que ellos no aceptaban a los testigos de Jehová. Te diré que para ese entonces, no sé si sabes, pero Cuba desde el año 1959 ha estado sumergido bajo el yugo comunista, represivo, asesino y totalitario de Fidel Castro, y luego por su hermano Raúl, y ahora por otro. En fin, para ese entonces no era fácil obtener una vivienda, ni siquiera alquilada. En los trabajos, los cuales son del gobierno, no aceptaban a los testigos de Jehová, ya que desde el año 1974 el presidente Fidel Castro prohibió por completo la secta o religión de los testigos de Jehová. Pues para resumir, mi madre le tocó vivir en casa de los hermanos testigos de Jehová un tiempo aquí y otro allá por la sencilla razón de que no le daban trabajo por ser testigo de Jehová. En casa de los hermanos ella siempre trabajó de sirvienta por un techo y un plato de comida. Durante este tiempo conoció demasiada hipocresía, engaño, falsedad, chisme, materialismo, team tiene, team vale, como se dice en Cuba, dentro de la religión de los testigos de Jehová. En fin, para resumir esta parte, estaba mi madre viviendo en casa de un anciano de congregación cuando la esposa de este anciano, la cual era una cobra, le presentó a mi madre el que sería mi padre, alegando que tenían que casarse de inmediato, ya que el Armagedón llegaría en el año 1975 y para que pasaran juntos al paraíso. Mi madre, la cual estaba cansada de rodar como pelota de casa en casa de hermanos testigos de Jehová y cansada de aguantar humillaciones, desprecios por no tener hogar ni prácticamente familia y hasta grosería de parte de los amorosos hermanos de la religión, pues decide casarse con mi papá. Desde un principio ella empezó a sufrir muchísimo porque ya no eran los hermanos, ahora era su propio esposo el que la maltrataba psicológicamente, y eso que era testigo de Jehová, el cual debía amarla, respetarla, aunque no lo sintiera en su corazón, pero por lo menos que lo hiciera por las doctrinas y enseñanzas de la religión.
Pero no, mientras más iba a las reuniones y mientras más escuchaba y leía, peor era con nosotros en el hogar. Mi padre siempre fue un hombre muy violento, físico y verbal. Como mencioné al principio del email, yo me crié en esa religión y además mi hermano, 1 año y medio mayor. Mi hermano y yo nos criamos bajo las doctrinas y falsedad de esa secta. Nosotros no tuvimos infancia ni adolescencia, ya que como sabes, nunca pudimos ir o celebrar un cumpleaños. Yo nunca tuve amigas, ni en la escuela, ni en el barrio, ni siquiera dentro de la religión, porque no tenía una posición monetaria buena. O sea, no vivía bien materialmente. Recuerdo una vez estaba yo en la escuela secundaria y una hermanita, hija de anciano, estaba jugando con sus compañeras de clase. Y yo me la acerco para jugar con ella e inmediatamente me ignoró y se fue a jugar con las mundanas. En fin, como esas, me hicieron muchas más. Recuerdo otra vez que había una fiesta o motivito, como le llamaban, en casa de otro anciano, el cual le habían llegado unos hermanos mexicanos que habían ido a Cuba para llevar literatura, Atalaya y Despertar. Por cierto, de hace 6 meses o 1 año atrás. Pues en esa fiesta estaban varias niñas hermanitas de mi edad, las cuales me despreciaban y ni siquiera lo disimulaban, como me miraban de arriba a abajo para ver si estaba vestida con buena ropa o buenos zapatos. Yo siempre vestí humilde, nací en cuna pobre. Mi madre siempre, desde yo muy pequeña, ella trabajaba en casa, primero atendiendo la casa, mi padre, a nosotros, la religión, todo lo que implicaba que era ir a las reuniones 2 veces por semana. Además, los sábados y domingos salir a predicar desde las 9 a.m. por 6 u 8 horas. En fin, y ella hacía flores plásticas para vender. Luego de un tiempo aprendió a coser y cosía mucha ropa. Vestidos, pantalones, sayas, blusas, camisas, hasta ropa interior. Y adivina quiénes le compraban esa ropa. Los mundanos, jamás los testigos de Jehová. En fin, después de tantas restricciones, humillaciones, envidia, celos por parte de la organización, aún nosotros seguíamos. ¿Por qué? Porque pensábamos que sí era la religión verdadera y que estábamos en el camino correcto, en el camino que lleva a la vida eterna y que estábamos haciendo la voluntad de Jehová. Yo me bauticé a los 12 años de edad por el anciano de la congregación donde vivía, el cual me pegó él a su cuerpo a la hora que me sumergió en el agua. Ya te podrás imaginar. Fui precursora regular, 60 horas al mes, a la edad de 15 años. Yo siempre fui una hija buena, callada, humilde, nunca cuestioné nada. Hacía lo que se me decía y pedía hacer. Para principios de los años 90, la antigua Unión Soviética dejó de existir y como ellos eran íntimos con Cuba, pues la isla cayó en una crisis económica muy fuerte. Empezó a escasear la comida, medicina, etc. Para ese entonces yo seguía siendo precursora y además me habían asignado o impuesto la responsabilidad de hacer copias de las informaciones o literatura de la Watchtower que recibíamos ocultas y prohibidas por el gobierno, en una máquina de escribir vieja y oxidada, lo cual me destrozaba los dedos de las manos por la presión que tenía que hacer al teclear, y además de las horas que gastaba sentada haciendo ese trabajo gratuito, y con apenas un jugo de toronja, con un poco de azúcar en el estómago. Y así también muchísimas veces tuvimos que con el estómago vacío ir a caminar kilómetros de distancia para ir a la casa del anciano para las reuniones, porque no existían salones del reino, solo casas clandestinas ocultas de ancianos. Recuerdo una vez a la edad de 10 años, estaba en la escuela primaria y de repente me llaman a la dirección de la escuela. Y yo, aunque asustada porque ya me imaginaba de qué se trataba, pues fui acompañada de una maestra. Cuando llegué allí estaba un policía muy serio e intimidante, el cual me preguntó con voz de trueno: ¿y por qué tú no saludas la bandera, ni cantas el himno nacional cubano, ni usas pañoleta, que es la corbatica que se usa con el uniforme escolar?
Yo le contesté que era por mi religión, que era testigo de Jehová. No recuerdo muy bien qué más me dijo, pero sí recuerdo que llegué a la casa llorando y mi madre inmediatamente fue a la escuela a reclamar el por qué me habían humillado de esa forma, siendo apenas una niña de 10 años, la cual solo seguía instrucciones de sus padres. Siempre fui el alien de la escuela por no participar en esas actividades políticas prohibidas por la organización. Pasó el tiempo. Yo no pude terminar mi secundaria por problemas de salud y porque no tenía ni zapatos que ponerme. Además de la constante presión por parte de mi padre, el cual no quería que yo estudiara para que siguiera siendo una esclava de la congregación y a su vez él obtuviera privilegio al tener una hija dedicada y obediente. Nos mudamos a otra ciudad por cuestiones de vivienda y allí fue otra historia nefasta con la congregación de ese lugar. Lo mismo que habíamos vivido y sufrido anteriormente, lo volvíamos a ver. Con el tiempo, un estudiante de la Biblia se fijó en mí. A mi padre le agradó y aceptó que tuviéramos un noviazgo, y como era de esperarse, casarnos eventualmente. Al principio todo fue bonito, hasta que empecé a ver en él actitudes inapropiadas, ya que al final lo que perseguía en mí era tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Estuvimos 2 años de novio, y en ese tiempo supe de encubrimientos, de fechorías de él con un estudiante de una hermana precursora. Para entonces yo aún estaba muy joven, no estudiaba, mi vida era reuniones, predicación y casa. Yo no conocía nada más que eso. Vivía en una burbuja, en el limbo, en un círculo vicioso. Eventualmente me desengañé de quién era él, y además para ese entonces yo tenía 18 años. Y un buen día mi padre decidió dejarnos solos, irse de la casa, abandonarnos sin motivo alguno. Se dirigió a mí y me dijo: ya tú tienes 18 años y puedes trabajar. Ya yo terminé contigo. Eso fue tan doloroso para mí, porque después de haber aguantado tanto sufrimiento, traumas, decepción, humillación por parte de una organización religiosa, mentirosa, además de la presión y el sufrimiento por parte del gobierno dictador, escondiéndonos siempre y con miedo, aguantando persecución, cárcel, el no poder estudiar porque una organización lo prohíbe y demás. O sea, es realmente muy doloroso. Esa fue la gota que derramó el vaso. Aún después de irse y abandonarnos, nos llevó ante los ancianos de la congregación y nos humilló diciendo un montón de mentiras, y todo para quedar él bien ante ellos. Después de aquello, mi madre y yo nos desasociamos por completo. Ni yo ni ella quisimos ver nunca más a nadie de esas personas. A veces venían a la casa, como que seguían a mi madre para saber cuándo estaba ella en la casa. Y la presionaban con la típica pregunta: hermana, ¿cuándo vas a ir a las reuniones? Pero no preguntaban qué necesitas, en qué te podemos ayudar, nada de nada. Y mi madre siempre le contestaba que no perdieran su tiempo, que ella tenía que salir a la calle a vender aceite, miel, leche, queso, etcétera, lo que fuera para poder ganarnos la vida. Recuerdo ese fin de año 1994, ella y yo la pasamos en la calle vendiendo naranja para hacer un dinerito para comer algo. Ella y yo tuvimos una vida extremadamente dura dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y ya han pasado casi 30 años que ambas nos salimos y aún recordamos lo que sufrimos y cuán frustrante fue el haberle dedicado tanta energía y años de nuestra vida a una secta satánica, donde no existen los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Más bien se viven mucho los frutos de la carne: envidia, odio, celo, enojo, infidelidad, malos pensamientos. Hoy aún en la actualidad, mi padre está dentro de la organización. Después que nos dejó, cometió adulterio para que lo expulsaran y así divorciarse de mi madre. Se arrepintió al poco tiempo y se casó con otra mujer. Y esa es otra historia. En cuanto a mi hermano, él nunca creyó en nada ni hizo nada. Solo estuvo en la organización por mis padres
Y después que mi padre se fue, pues él también se desasoció, y esa es otra historia. Porque después de cierto tiempo regresó a los Testigos de Jehová y después se fue y luego regresó y así. Lo tomó como un relajo. Aún después de algunos años, una vez yo iba caminando por una calle de La Habana y me crucé con una ex hermana que yo no veía desde hace 6 o 7 años. Y ellas se quedaron mirándome con tan mala cara como diciendo, mira esa mundana sucia. Luego otro día me vio una que también me conocía, pidiendo un aventón en una avenida, y luego le fue con el chisme a mi padre que ella me había visto prostituyéndome en la calle, cuando yo solo necesitaba un aventón para ir a la escuela de idiomas a la cual asistía. En fin, como esas varias cosas me sucedieron. Te diré que mi madre jamás fue fanática. A diferencia de mi padre, que solo pensaba en lamerle las botas a los ancianos y siervos ministeriales para que le dieran un cargo o privilegio, mi madre siempre me exhortó a que estudiara, que fuera una mujer estudiada, profesional e independiente, y hoy en la actualidad lo soy. Primero que nada le doy gracias a Dios que me ha ayudado mucho, y segundo a ella por su apoyo y amor incondicional. Hoy soy madre soltera, profesional, independiente y libre para amar a Dios sin ninguna atadura o restricción. No tengo religión, ni la quiero ni la necesito para tener una relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber leído mi historia y experiencia con la secta de los Testigos de Jehová. Y si lo deseas algún día mencionar mi experiencia, me encantaría. Postdata. Mi madre estuvo 24 años y yo 18 años con los Testigos de Jehová. Y mis libros favoritos fueron mi libro de historias bíblicas y Lo que los jóvenes preguntan. Y por supuesto, el mejor de todos, el libro de cánticos, porque a ambas nos encanta cantar. Feliz año 2022 y muchas bendiciones. Bueno amigos, como pudieron ver, es una historia muy conmovedora. Es la típica historia, en el caso de su madre, de las personas que han tenido una infancia dura, violenta, con mucho sufrimiento, que es seducida por una organización que le promete vivir en un mundo mejor, en un paraíso terrenal, donde no va a existir más sufrimiento, no va a existir la maldad, ni el dolor, ni la muerte. Lamentablemente, la madre de Darling, siendo muy joven, se dejó seducir por los Testigos de Jehová, y Darling y su hermano tuvieron que crecer en esa secta y sufrir de primera mano lo que es ser testigo de Jehová. El amor que no existe dentro de la organización. Tuvo que sufrir humillaciones, desprecio por parte de los hermanos testigos de Jehová, quienes ostentan o presumen de ser una organización, una hermandad amorosa. Pero ustedes, con esta experiencia y con otras que pueden ver en mi canal, pueden ver que es un mito que los Testigos de Jehová son una organización amorosa. En la secta de los Testigos de Jehová hay personas que sufren mucho y personas que todavía están sufriendo. Yo espero que con este testimonio las personas que no son testigos de Jehová puedan entrar en razón, quienes simpaticen por esa religión y se den cuenta de que es una secta, que ni se les ocurra estudiar con los testigos de Jehová. Y yo estoy seguro que muchos testigos de Jehová que están viendo este testimonio se van a sentir identificados, porque hay muchos testigos de Jehová que en la actualidad están sufriendo lo mismo que sufrió Darling. Y yo deseo de todo corazón que puedan librarse de ese yugo, de esa secta satánica. Amigas y amigos, hasta aquí la lectura de esta carta conmovedora de Darling Rangel. Darling Rangel, muchas gracias por compartir tu historia en mi canal. Para mí es un privilegio que hayas elegido mi canal para contar tu historia. Una historia personal, muy conmovedora, muy fuerte. Pero tanto tú como yo estamos conscientes de que estos testimonios son de mucho valor. Muchas gracias, Darling. Y bueno, señoras y señores, ya saben, si te gustó este video y quieres contribuir con el canal, puedes hacerlo dándole me gusta, compartiendo el video con tus amigos y muy importante suscribirte. Muchas gracias amigos y hasta luego.